Hola a todos, bienvenidos a mi cocina un día más. Yo soy Anabel y hoy vamos a preparar una receta tradicional de las Islas Baleares. Vamos a preparar una coca típica de Mallorca, es especialmente tradicional en Palma de Mallorca. Vamos a preparar una coca de trampó, que o lo que es lo mismo, una coca con verduras. La vamos a preparar, mirad, de la siguiente manera. Vamos a necesitar 2 pimientos verdes, que bueno, aquí en Mallorca son típicos, los pimientos se llaman pimientos blancos, 3 cebollas, le vamos a poner 3 tomates y un pimiento rojo. Esto lo vamos a aliñar con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Y yo le voy a poner un poquito de pimienta también, al aliño de las verduras. Luego vamos a preparar una masa que le vamos a poner un vaso de aceite de la misma medida, le pondremos otro de manteca de cerdo y otro de agua. De la misma medida los 3. Pondremos harina a la que admitan. Yo al final del vídeo o en el cajetín de descripción, que siempre os dejo los ingredientes anotados, os voy a indicar la harina que he utilizado. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar y cortar las verduras. Las verduras las vamos a cortar en cuadritos pequeños. Es importante que sean pequeñitos. Y me olvidaba, en la masa le pondremos un poquito de pimentón dulce con unas gotitas de aceite, luego veréis cómo lo haremos. Aceite de oliva y pimentón dulce. Vamos a empezar a picar las verduras. Bueno, ya tenemos las verduras troceadas, ¿veis? En trocitos pequeños. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlas aquí y le pondremos aceite y sal. Las mezclaremos todas y le pondremos aceite y sal. La vamos a reservar mientras que hacemos la masa. Añadimos el tomate. Pimiento rojo. Lo que os he comentado antes del pimiento este verde, este pimiento se llama pimiento blanco y es típico de aquí de Baleares, son de los productos de aquí de las Baleares. La cebolla. Ahora le vamos a poner aceite de oliva y sal. Aunque esperáis que es mucha, pero no es mucha porque luego le dará muy buen sabor, porque la masa es muy simple. Le voy a poner un poquito de pimienta negra, es opcional si no se la queréis poner. Yo me gusta ponerle un poquito al trampó de pimienta negra. Bueno, mezclamos bien y reservamos. Bueno, ya tenemos reservado el trampó. Ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar la masa. La masa la vamos a preparar, os he comentado antes, la misma medida más o menos en un vaso que sea igual de aceite de girasol. Le vamos a poner un vaso de manteca de cerdo, con las manos bien limpias. Y ahora de la misma medida le vamos a poner un vasito de agua. Le ponemos una pizquita de sal y vamos a empezar a deshacer un poquito la manteca. Yo la tenía fuera de la nevera para que esté un poquito más blandita. Esta masa nos tiene que quedar blandita, que se pueda manejar, que no se pega al bol, pero no es una masa dura, es una masa blandita. Ahora empezaremos a añadir la harina.
Tenemos que poner el horno a precalentar a 200 grados con calor arriba y abajo mientras que vamos preparando la masa. Así ya lo tendremos luego a punto para cuando vayamos a meter la coca dentro del horno. Ahora, como ya vemos que ya empieza a despegarse del bol, lo vamos a llevar encima de la mesa. Y seguiremos amasando aquí. Nos será más fácil. Mirad, ¿veis cómo va quedando? Tiene que quedar, os la voy a enseñar, así, blandita. Que se pueda manejar fácilmente, que no se pegue a las manos y que sea blandita. Ahora lo que voy a hacer es una bola y la voy a dejar unos 10 o 15 minutitos reposar. Bueno, ahora han pasado 10 minutitos desde que tenemos la masa, la he dejado reposar un poquito y lo que vamos a hacer ahora es tirarla. No sé, quizás es mucha. No hace falta tirarla con los rodillos, se hace con las manos, pero la voy a pasar un poquito. Vamos a coger una bandeja de horno y la vamos a pasar a la bandeja de horno. Y con las mismas manos vamos a ir estirándola. Que nos quede por igual por todos lados. Luego iremos formando los bordes por los lados. Esta cosa, como os he comentado antes, es muy típico verlo en todas las panaderías de aquí de Mallorca. Se consume mucho, tanto en fiestas de cumpleaños como para meriendas, normalmente para picadas. Es muy tradicional, es una receta muy tradicional de aquí de Mallorca. También la podéis preparar con pimientos asados. Yo un día os prepararé una con pimientos asados para que veáis cómo se prepara. La masa es la misma y sería asando los pimientos y eso y echándolos por encima. Un día os prepararé un vídeo para que veáis cómo se prepara. Si visitáis Mallorca, no vayáis de Mallorca sin probar la coca, porque es una receta que está buenísima. A casi todo el mundo le gusta la coca. Mirad, los bordes los vamos a quedar así un poquito levantaditos. Esto está muy bueno. Después los bordes, hay quien prefiere el medio, pero normalmente casi todo el mundo le gustan los bordes porque quedan crujientitos y están muy buenos. Yo personalmente prefiero el borde siempre de la coca. Mira, cuando la tengamos ya más o menos repartida uniforme por todos lados, aquí me queda un poco de aire. Y con los bordes lo podéis hacer, ahí quien los marca con un tenedor, pero a mí me gusta hacerlo así con la mano. Irlos marcando con la mano, con el dedo ya, como la masa está blandita, pues queda bastante bien. Como mejor se os dé. Bueno, ahora vamos a empezar a ponerle las verduras. Pero antes, yo le voy a poner un poquito de pimentón aquí. Mirad. Espolvoreamos un poquito de pimentón así, tal como veis. Nos mojamos las manos con un poquito de aceite y lo extendemos. Le dará muy buen sabor.
Ya veréis cuando la preparéis lo rica que está. Bueno, ahora vamos a empezar a añadir las verduras. Mirad, como las verduras sueltan mucho caldo, del aliño, del tomate y todo esto, vamos a procurar que no caiga todo el caldo dentro de la coca. La vamos a ir escurriendo un poquito. Se le pone bastante cantidad. Y ahora con las mismas manos la vamos extendiendo. Que llegue por todo. Bueno, pues ya está. Ahora la vamos a llevar a la hornera. Tengo el horno precalentado a 200 grados. La vamos a llevar al horno. El tiempo lo diré después, cuando la haya sacado del horno diré el tiempo que ha estado en el horno. Pero más o menos la voy a tener una media hora, más o menos. Dependerá de cada horno, como siempre os comento. ¿Vale? La llevamos al horno. La retiramos del horno y ahora la vamos a dejar enfriar un poquito antes de trocearla. Mirad, pues ya la tenemos, aunque está un poquito caliente todavía, pero voy a cortarla para que veáis cómo la cortamos para presentarla. Mirad. Voy a cortar también con la rueda de las pizzas. Con esto me va bien. Normalmente, cuando se hace para una merienda o... Bueno, merienda, cena, porque esto sirve para cualquier momento que os apetezca comerla. Normalmente se cortan trocitos así. En el horno también os venden trocitos así. ¿Que la queréis preparar para una picada o algo? Pues ya cortamos trocitos más pequeños. Y se suele presentar así, en trocitos más pequeñitos, cuando es para una picada, para tomar como una tapita, con una cerveza también. ¿Veis? Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es muy fácil de preparar. Ya os digo que es una receta tradicional de Mallorca, que es muy conocida, muy típica aquí en Baleares y está buenísima. Animaros a prepararla y si os ha gustado este vídeo, dejadme un me gusta, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y si visitáis Mallorca, los que no vivís en Mallorca, no os vayáis sin probar la coca, que estoy segura que os va a encantar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!